Well, thank you very much for the warm welcome to your country. Muchas gracias por el caluroso saludo a su país. It is a tremendous honor for me to be with you in this conference. Es un tremendo honor para mí estar con ustedes en esta conferencia. And there are 3 reasons for why I feel it is such an honor. Y hay 3 razones por las cuales entiendo que es un gran honor. Let me give you those 3 reasons. Quiero darte esas 3 razones. First is the theme of this conference points to the greatest reality in the universe. Primero, porque el tema de esta conferencia señala hacia la mayor verdad del universo. Of course, God himself is the greatest reality in the universe. Claro, Dios en sí mismo es la mayor realidad del universo. And the glory of his grace is the highest revelation of what he's like. Y la gloria de su gracia es la mayor revelación de cómo es Él. And the cross of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, is the highest expression of the glory of his grace. Y la muerte de Jesucristo, la cruz de Cristo, es la mayor expresión de su gracia. So it's an honor to be a part of a conference that is pointing to the greatest reality in the universe. Entonces es un honor ser parte de una conferencia que está señalando hacia la mayor verdad del universo. Now, the second reason that it's an honor to be here is because I love being among friends, especially new friends. La segunda razón por la cual disfruto estar aquí es porque me encanta estar entre amigos, especialmente entre amigos nuevos. So I want to say thank you to Miguel Núñez Quiero dar las gracias a Miguel Núñez, and Suhel Michelin Sugel Michelén, and Oscar Arocha Oscar Arocha, and David and Sally Michael, who are from my church. David y Sally Michaels, que vienen de mi congregación. And I love the fact that I'm traveling with Luis Mendez. Y me encanta la realidad de que estoy viajando con Luis Méndez. Luis came from your country to our church 4 years ago, Luis vino desde su nación a nuestra congregación hace 4 años. and he's helping us dream dreams about how to reach Spanish-speaking people in our city. Y nos está ayudando a soñar sueños de cómo alcanzar a los hispanos parlantes en nuestra There are ciudad. several 100,000 Spanish-speaking people in Minneapolis, Hay cientos de miles hispanoparlantes en la ciudad de Minneapolis. but he's enlarging our vision to help us have an effect, if God wills, on the entire Latin world. Y Él está ensanchando nuestra visión para permitirnos tener un efecto sobre la comunidad latina. Which is another reason why I am happy to be a part of this conference. Y esa es otra razón por la cual me alegro ser parte de esta conferencia. I really am praying that the ripple effect out from this conference will be beyond anybody's imagination. Mi esperanza es que las olas que vayan más allá de esta conferencia vayan más allá de la imaginación de cualquiera que está aquí. So the third reason why I'm glad to be here, why it's an honor to be here, is because I feel like I'm a part of a great movement of God in the Latin world. La tercera razón por la cual me alegra, por lo cual es un honor estar aquí, es porque me siento que es un privilegio ser parte de un mover de Dios en el mundo latino. I think God is exalting His Word and exalting the gospel in a new way. Dios está exaltando su palabra y exaltando el evangelio de una forma nueva. So I want to thank you for welcoming me, and I consider it a tremendous honor to be with you. Entonces quiero darte las gracias por darme esta bienvenida y lo considero un honor poder estar contigo. So before I begin in this first session, let me pray and ask God's help. Antes de iniciar esta primera sesión, yo quisiera que me permitieran orar y pedir la ayuda de mi Dios. Father in heaven, I ask that you would come and give me your strength. Padre Celestial, yo pido que tú vengas y me des de tus fuerzas. I thank you very personally that you have given me the privilege to be here among these friends. De manera personal te agradezco el privilegio de estar aquí entre estos amigos. There's nothing in myself that I could say that would do any good to anybody here. No hay nada dentro de mí que yo pudiera expresar que serviría de bien para nadie. So I pray that you would help me be faithful to your word. Entonces oro que tú me ayudes a ser fiel a tu palabra. If you would fill me with your spirit and fill me with your word, the effect would be amazing. Si me llenas con tu espíritu y me llenas de tu palabra, el efecto será asombroso. So guard me from sin, guard me from pride, humble me under your word. Guárdame del orgullo, guárdame del pecado, humíllame bajo tu palabra. Thank you
for your promise to work everything together for our good. Gracias por tu promesa de obrar todas las cosas para nuestro bien. In Jesus' name I pray, amen. En el nombre de Jesús oro. Amén. The first thing I'd like to do is give you an overview or a summary of where we're going in the three main messages. Lo primero que yo quisiera hacer es darte una visión panorámica, una visión general hacia dónde nos dirigimos con las tres sesiones principales que estaré compartiendo. The topic of my talks is the experience of the cross and the glory of God. El tema de mis charlas va a ser la experiencia de la cruz y la gloria de Dios. So in this first session, En my esta- my aim will be to show the relationship between the cross and the glory of God. En esta primera sesión mi propósito es poder mostrarte la relación entre la cruz y la gloria de Dios. The death of Jesus for our sins is the supreme demonstration of the glory of God's grace. La muerte de Jesús sobre la cruz es la suprema demostración de la gloria de la gracia de Dios. God's aim in all of history and all of creation is to display His glory. El propósito de Dios a través de toda la historia ha sido mostrar su gloria. He wants us to see the fullness of His glory. Él quiere que conozcas la plenitud de su gloria. His free and sovereign grace is the apex of His glory. Su gracia libre y soberano es el ápice de su gloria. And His cross is the apex of His grace. Y su cruz es el ápice de su gracia. So that's session number one. I'll come back to it in a minute. Esa es la sesión número 1. Volveré en un momentito a esto. In session number 2, what we'll do is discuss the relationship between the cross and the glory of God and our joy. En la segunda sesión vamos a estar hablando de la relación que hay entre la cruz, la gloria de Dios y nuestro gozo. When Jesus died on the cross, He took away my ultimate misery. Cuando Jesús murió sobre la cruz, literalmente quitó mi máxima miseria And He purchased for me everlasting joy. y compró para mí un gozo eterno. And that joy is precisely joy in Him, in His presence. Y este gozo es precisamente gozo en su presencia. Jesus, or the Father, said in Psalm 16:11, "In your presence is fullness of joy." El Padre establece en el Salmo 16:11 que en su presencia hay plenitud de gozo. At your right hand are pleasures forevermore. Y a tu diestra placeres para siempre. And so when Christ died to bring me to God, He died to bring me to joy. Entonces cuando Cristo muere para traerme al Padre, muere para traerme al gozo. This is why the cross or the gospel is good news. Por esto es que la cruz y el Evangelio son buenas nuevas. 1 Peter chapter 3 verse 18. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Christ suffered once for sins, Cristo murió una vez por los pecados, the righteous for the unrighteous, el justo por los injustos, that He might bring us to God. para traernos a Dios. So when He died on the cross, He died to bring me into fellowship with God. Cuando muere sobre la cruz, muere para que yo entre en relación con Dios. And since there is joy at God's right hand, He died to bring me to joy. Y como hay gozo a la diestra del Padre, murió para que yo entrase en gozo. So if the cross is the supreme expression of God's glory, Si la cruz es la máxima expresión de la gloria de Dios, and the cross is designed to bring me to joy, y la cruz está diseñada para traerme al gozo, we make the magnificent discovery that God's glory and my joy come together. nos damos con la grata descubrimiento de ver que la gloria de Dios y mi gozo se unen. My joy and God's pursuit of His glory are not at odds with each other. El gozo mío y Dios ir tras su gloria no se encuentra en conflicto. That's session number 2, and we're going to unpack the amazing implications of it. Esa es la segunda sesión y vamos a estar viendo todas las implicaciones relacionadas a esto. The last of the 3 sessions is the relationship between the cross, my joy, and a life of sacrificial love.
La tercera sesión va a enfocar la cruz, mi gozo y una vida de amor sacrificado. What kind of life flows out of a pursuit of joy in God? ¿Qué tipo de vida resulta de una vida que va tras Dios? And we will see that the answer to that question is that a life of self-denying, sacrificial love flows out of the pursuit of joy in God. Y vamos a ver que una vida de negarse a sí mismo, de un amor sacrificado, es lo que viene y fluye de tener un encuentro con Dios. Jesus said, "Let your light so shine before men Jesús dijo que tu luz brille delante de los hombres that then men may see your good deeds and give glory to your Father." para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. So, if the pursuit of joy in God produces love, Si el perseguir gozo a través de Dios produce amor, and if love is seen by people and God gets glory, y si el amor es visto por los hombres que entonces glorifican a Dios, then the result of this entire session is that everything begins with the glory of God and everything leads to the glory of God. entonces el resultado de esta sesión es entender que todo comienza en la gloria de Dios y todo termina en la gloria de Dios. So that's the summary of our three main sessions together. Ese es el resumen de las tres sesiones principales que vamos a compartir juntos. Let me sum it up one more time. Quiero resumírtelo una vez más. I think I have 6 summary statements. Creo que hay 6 declaraciones de resumen. Number 1, all creation and history begins with God's purpose to display His glory. Toda la creación y la historia inicia con el propósito de Dios de mostrar su gloria. The fullness of that display comes to climax in the grace of God. La plenitud de esa demostración se ve en la gracia de Dios. And the greatest demonstration of the grace of God is the cross. Y la mayor demostración de la gracia de Dios es la cruz. The cross achieved my joy. La cruz logró mi gozo. And the cross upheld God's righteousness and glory. Y la cruz sostuvo la justicia y la gloria de Dios. My joy in God's glory produces a life of love to other people. Mi gozo en la gloria de Dios produce una vida de amor en muchas personas. And that love causes people to see and give glory to God. Y ese amor produce que la gente vean y glorifiquen a Dios. So one way to say it would be, from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever and ever. Una manera de decirlo es que en Él y a través de Él y hacia Él todas las cosas para su gloria por los siglos de los siglos. Okay, now let's go back and tackle session number 1. Perfecto, ahora demos hacia atrás y arranquemos con la primera sesión. What's the relationship between the glory of God and the cross of Jesus Christ? ¿Cuál es la relación entre la gloria de Dios y la cruz de Jesucristo? Let's put that question in the wider context of God's purpose. Y pongamos esa pregunta en el contexto más amplio del propósito de Dios. Why did God create the universe and create human beings? ¿Por qué creó Dios el universo y por qué creó Dios a los seres humanos? Psalm chapter 19, verse 1, the heavens are telling the glory of God. Salmo 19, verso 1 dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. So when it was pouring down rain this morning, you should have been seeing the glory of God. Así cuando estaba cayendo ese diluvio esta mañana, tú debiste haber estado viendo la gloria de Dios. And when the sun shines bright, you should see the glory of God. Y cuando el sol resplandece, también vemos la gloria de When Dios. you look in the starry night sky, you should see the glory of God. Cuando ves a las estrellas relumbrantes en la noche, vas a ver la gloria de Dios. If a hurricane pounds against your island, you should see the glory of God's power. Si un huracán da contra su nación, ahí vemos la gloria del poder de Dios. Psalm 19:1 is crystal clear. El Salmo 19:1 es claro. Nature exists to help us see God. La naturaleza existe para facilitar que veamos a Dios. Now, why did He go beyond nature and create human beings? Ahora, ¿por qué fue más allá de la naturaleza y crea al ser humano? Isaiah 43, verse 6. I'll just read it. Isaías 43, verso 6, simplemente se lo dicto. Bring my sons from afar,
traiga a mis hijos de lejos, my daughters from the ends of the earth, mis hijas desde los fines de la tierra, everyone who I called by my name, todo el que llamé por mi nombre, who are created for my glory. que han sido creados para mi gloria. So I know why every one of you human beings exists. Entonces yo sé por qué existen cada uno de ustedes seres humanos. God created you and brought you into being to display His glory. Dios te creó, te hizo existir para reflejar su gloria. And every one of you is different so that some unique aspect of God's glory would be seen. Y cada uno es distinto al otro para que algún aspecto único de la gloria de Dios sea reflejado en ti. You have an amazing purpose for living. Tienes un propósito asombroso por el cual vivir. Genesis chapter 1 verse 27. Génesis 1, versículo 27. God created man in His own image. Dios creó al hombre a su imagen. In the image of God, He created Su him. imagen y semejanza los creó. Male and female, He created them. Varón y hembra los creó. Now, what does it mean to be created in the image of God? Ahora, ¿qué significa ser creado a la imagen de Dios? Well, some people says it means our rationality. Algunos piensan que esto se refiere a nuestra racionalidad. Some people say it means our capacity for morality. Algunos piensan que esto refleja nuestra capacidad moral. Some people say it means our ability to relate to one another differently than the animals can relate. Algunos piensan que se refiere a la habilidad de relacionarnos unos con los otros de manera distinta a como los animales se And I relacionan. am sure that all of that is included in being the image of God. Y yo estoy seguro que todos esos detalles están incluidos en ser a imagen de Dios. But here's the simplest way to think about it. Pero esta es la manera más sencilla que he encontrado de pensar en cuanto a esto. Why do artists carve or make images? ¿Por qué forman los artistas imágenes? They do it in order to image forth something. Lo hacen para captar la imagen de algo. Images are to make you think about something that they are images of. Las imágenes están diseñadas para ponerte a pensar sobre las cosas de lo cual ellos forman imagen. And so if you are in the image of God, Entonces, si tú estás hecho a imagen de Dios, if He made you that si way, Él te hizo de esa manera, His purpose is so that when people look at you and the way you live, they'll think about Him. su propósito es que cuando las personas te vean a ti y como tú vivas, ellos piensen en Él. That's what it means to be in the image of God. Esto es lo que significa estar hecho a la imagen de Dios. So God created nature and He created human beings to display His glory. That's why He did it. Dios creó la naturaleza y a los seres humanos para reflejar su gloria. But, as I think you've already heard today, Pero- sin entered the world. Como han escuchado ya en el día de hoy, el pecado entra al mundo. Let me define sin for you from Romans 3:23. Déjame definirte el pecado desde Romanos 3:23. Many of you know this verse. Muchos conocen esta escritura. All have sinned and fall short of the what? Porque todos han pecado y están destituidos de la que. So you know this verse. Conocen el verso. So think of sin always in relation to the glory of God. Vemos el pecado en relación a la gloria de Dios. Sinning is falling short of His glory. Pecar es quedar corto, quedar lejos de su gloria. But what does that mean? Pero ¿qué quiere decir eso? Literally, the text is lacking the glory of God. All have sinned and lack, are without the glory of God. Literalmente el texto implica que todos han quedado sin la gloria de Dios. Han pecado y están sin la gloria de Dios. One of the ways to interpret Romans 3:23 Una de las maneras de interpretar Romanos 3:23 is to look back at Romans 1:23. es mirar hacia atrás a Romanos 1:23. Because in Romans 1:23, Paul says, we have exchanged the glory of God for images. Porque en Romanos 1:23 Pablo literalmente dice que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por lo corruptible. So here's the picture in my mind. Hay un retrato en mi mente, un cuadro.
God created me to know and enjoy and display His glory. Dios me creó para yo conocer y saborear y mostrar su gloria. The glory of God should be totally satisfying to my soul. La gloria de Dios debe ser totalmente satisfactoria a mi alma. And then sin enters the world. Entonces pecado entra en el mundo. And I take the glory of God and I exchange it Y yo for tomo something else. la gloria de Dios y lo cambio por otra cosa. So here's my definition of sin. Esta es mi definición del pecado. Sin is feeling anything or thinking anything or doing anything that comes from valuing anything over God. Pecar es sentir cualquier cosa o pensar cualquier cosa o hacer cualquier cosa o valorar cualquier cosa por arriba de Dios. So He created the world for His glory. Creó el mundo para su gloria. Sin entered the world and belittles the glory of God. El pecado penetra al mundo y literalmente achica la gloria de Dios. When you prefer anything to the glory of God, you are sinning. Cuando tú prefieres cualquier cosa sobre la gloria de Dios, estás pecando. And the glory of God is being belittled. Y la gloria de Dios está siendo achicada. And that's what everybody does. Y esto es lo que el pecado hace. And so it looks like the purpose of God is failing. Y parece ser que el propósito de Dios está fallando. And this is where the cross, the death of Jesus, comes in. Y es aquí a donde la cruz, la muerte de Jesús, entra al escenario. Now the first thing to remember when you bring the cross or Jesus and His death into this situation is this. La primera cosa que debes recordar cuando tú introduces la cruz a esta situación o la muerte de Jesús es esto. The cross was not an afterthought. It was not plan B. La cruz no fue un pensamiento que vino luego, no fue el plan B. Now how do I know that? Ahora, ¿cómo sé eso? Let me give you two passages of scripture that show that. Te voy a dar dos pasajes en las Escrituras que enseña esto. In Revelation chapter 13 verse 8, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, believers are described like this. los creyentes son descritos de una manera específica. Their names have been written before the foundation of the world, Dice que sus nombres estuvieron escritos antes de la fundación del mundo. and the book that they're written in is called this, Y el libro en el cual están escritos se llama así: the book of the life of the Lamb that was slain. el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. So, before creation, there was a book, Antes de la creación hubo un libro and our names were written in the book if we're believers. y nuestros nombres, si somos creyentes, fueron escritos en ese libro. And the name of the book is the book of the life of the Lamb that was slain. Y el nombre del libro es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. So the slaying of Jesus was not thought of after sin entered the world. Entonces la inmolación de Jesús no fue diseñado después de la creación de la tierra. Here's the second passage that shows that. Este es el segundo pasaje que refleja esta verdad. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. He saved us and called us to a holy calling, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, not because of our works, no conforme a nuestras obras, but because of His own purpose and grace, sino según el propósito suyo y la gracia which He gave us in Christ Jesus before the ages began. que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Now, grace is the mercy or goodness of God to us when we don't deserve it. Gracia es la misericordia y la bondad de Dios derramado sobre nosotros sin nosotros merecerlo. And when He says it comes to us through Jesus Christ, it means through His death. Cuando dice que viene a nosotros a través de Cristo Jesús, se refiere a su muerte. So in God's mind, grace was coming to believers before the universe existed.
En la mente de Dios, su gracia venía hacia los creyentes antes que el universo existiera. So when Jesus was sent into the world to die on the cross, it was not plan B. Cuando Jesús fue enviado a la tierra a morir sobre esa cruz, eso no fue el plan B. God foresaw that sin would come. Dios previó que el pecado entraría. God permitted that sin would come. Dios permitió que el pecado entrara. And when an all-wise, all-powerful God permits something, he does it because he has a reason. Cuando un Dios todopoderoso, un Dios plenamente sabio permite algo, lo hace porque tiene una razón. Which means he had a plan. Lo que quiere decir que tenía un plan. What was the plan in permitting sin? ¿Cuál fue el plan en permitir el pecado? Answer, to send Jesus Christ to die for sinners. Respuesta, para enviar a Jesús a morir por los pecados. And why did he plan to send Jesus Christ for sinners? ¿Y por qué planificó enviar a Jesús por nuestros pecados? For the same reason that he created the universe, Por la misma razón que creó el universo, to display his glory. para mostrar su gloria. Only now it's the glory of his grace. Solo que ahora es la gloria de su gracia. This is why I said grace is the apex of the glory of God. Por eso declaré que gracia es el ápice, la cúspide de la gracia de Dios. God meant from the beginning to reveal the fullness of his glory in the universe. Desde el principio su intención ha sido mostrar la plenitud de su gloria en el universo. But the fullness of the glory of God includes his mercy and his grace towards sinners. Pero la plenitud de la gloria de Dios incluye la misericordia y la gracia de Dios para los pecadores. Therefore, God permits sin to enter the world. Por esa razón Dios permite que el pecado entre al mundo. And he sends his Son in order to display the height of his glory, which is his grace. Y envía a su Hijo para demostrar la altura de su gloria, la cual es su gracia. Now let me give you a verse from Scripture that shows that. Déjame darte un versículo en las Escrituras que muestra esto. Ephesians chapter 1, verses 5 and 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. God predestined us for adoption En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, through Jesus Christ, por medio de Jesucristo, according to the purpose of his will, según el puro afecto de su voluntad, to the praise of the glory of his grace. para la alabanza de la gloria de su gracia. So there you have a picture from eternity to eternity. Ahí tienes un cuadro que va desde la eternidad hacia la eternidad. Before the world was, God predestined me for adoption. Antes de que el mundo fuese, Dios me predestinó para la adopción. He did it through Jesus Christ. Lo hizo a través de Jesucristo. And when he did it, his point, his purpose was that I might praise the glory of his grace. Y al hacerlo, su propósito es que yo alabara la gloria de su gracia. Now, this raises the question. Ahora, esto levanta la pregunta. When Christ died, did he die for me or did he die for God? Levanta la pregunta de que cuando Cristo murió, ¿murió por mí o murió por Dios? Did he die to magnify the glory of God or did he die to bring me everlasting joy? ¿Murió para magnificar la gloria de Dios o para traerme a mí un gozo eterno? Now, to answer that, I don't know if you have a Bible, but if you want to turn with me, let's go to Romans chapter 3, verses 25 and 26. Para responder esto, y no sé si andas con tu Biblia, pero si la tienes, acompáñame a Romanos capítulo 3. I think this paragraph in the Bible may be the most important paragraph in the entire Bible. Yo creo que este párrafo en la Biblia posiblemente sea el párrafo más importante en toda la Biblia. So I'm going to read, let me read all the way through verses 25 and 26 and then you translate. God, this is verse 25, God put Christ forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine patience he passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time,
so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Esto es Romanos capítulo 3 a partir del versículo 25 que lee de esta manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. So it says he put Christ forward, God put Christ forward as a propitiation for our sins. Literalmente las escrituras dicen que Él puso a Cristo hacia adelante como propiciación de nuestros pecados. Which means his death removed the wrath of God against us. Que literalmente quiere decir que su muerte elimina la ira de Dios contra nosotros. Now, why did he do that? Ahora, ¿por qué hizo eso? That is, why did he put Christ forward on the cross to remove his wrath? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué poner a Cristo hacia adelante como propiciación para su ira sobre aquella cruz? At the end of verse 25, it says he did it. This was to show God's righteousness. Dice el versículo 25 que era para manifestar su justicia. Why did he need to prove or show his righteousness? ¿Y por qué había necesidad de mostrar o probar su justicia? Verse 25 gives the answer. El verso 25 responde esto también. Because in his patience he passed over former sins. Dice, porque a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Why does passing over sin call God's righteousness into question? ¿Por qué el haber ignorado, ha permitido pasar pecados pasados, pone en tela de juicio la justicia de Dios? Because we have defined sin as belittling the glory of God. Porque hemos definido al pecado como el achicar, el minimizar la gloria de Dios. If God ignores what belittles his glory, he treats his glory as worthless. Si Dios permite permanecer aquello que minimiza su gloria, Él está menospreciando, que dejando sin valor a su propia gloria. And if God treats his glory as worthless, he's unrighteous. Y si Él trata su gloria como algo sin valor, entonces no es justo. So when he passes over sin, it looks like he's unrighteous. Entonces cuando Él permite pasar pecado, luce como si Él no fuese justo. This is why he sent Christ into the world to die, Por eso envía a Cristo al mundo a morir, to show that he is righteous. para mostrar que sí es justo. Let's just take an example from the Old Testament of what he passed over. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento de las cosas que Él permitió pasar. David and Bathsheba. David y Betsabé. So here's what happened. Esto es lo que sucede. He sees this beautiful woman bathing, and he takes her and he lies with her. Él ve esta linda mujer bañándose y la toma y se llega a ella. And he sends her away La envía de nuevo and finds out that she's pregnant. y eventualmente descubre que está embarazada. Of course, the king has sinned against God, and he sinned against Bathsheba, and he sinned against her husband Uriah. Y obviamente el rey ha pecado contra Dios, pecado contra Betsabé, pecado inclusive contra Urías, el esposo de la mujer. So what does he do? ¿Qué hace? He sends for her husband, Manda a buscar a su esposo, a soldier who is fighting for David's army. un soldado luchando en el ejército del mismo David. And he tries to get her husband to have sex with her, Y él trata de acomodar que el marido pase la noche con su mujer, so it will look like the baby is his. para que dé la apariencia de que el embarazo es del papá. But Uriah is a better man than David. Pero Urías es mejor hombre que David. His nobility is such that he will not go down to his wife while the other soldiers are on the field. Su nobleza es tal que mientras sus hermanos y compañeros están en el campo de batalla, él no se va a llegar a su mujer. And so what does David do? Entonces, ¿qué hace David? He orders that Uriah, the husband,
be put in a position where he will be killed in battle. Literalmente David ordena que Urías, el esposo, sea puesto en una posición a donde su muerte es prácticamente garantizada. So, he has committed adultery, he has lied, and he has murdered. Ha cometido adulterio, ha mentido y ahora es culpable de homicidio. God sends the prophet Nathan to David with a message. Dios envía al profeta Natanael hacia David con un mensaje. Why have you despised the word of the Lord? ¿Por qué has menospreciado la palabra de Dios? Nathan emphasizes David's sin against God. Natanael enfatiza el pecado de David contra Dios. David's heart is broken and he says, I have sinned. El corazón de David queda roto y declara, yo he pecado. Two outrageous things happen here. Dos cosas increíbles suceden aquí. One is that he committed adultery and murdered and lied. That's outrageous. Una de ellas es que él cometió adulterio y mintió y es homicida. Esto es increíble. Now, the second outrageous thing Ahora. is what Nathan the prophet says to David. La segunda cosa que es increíble es lo que el profeta Natanael le dice a David. He says, the Lord has put away your sin. You shall not die. Literalmente el profeta le declara que el Señor ha guardado tu pecado, no morirás. Now, if I were Bathsheba's mother, Ahora, si yo fuera la mamá de Betsabé or if I were Uriah's father, o el papá de Urías, I would say, no way. no, de ninguna manera. That is outrageous. Eso es increíble. How can the judge of the universe just say, you won't die? ¿Cómo puede decir el juez del universo, no How morirás? can he pass over David's sin like that? ¿Cómo puede pasar por arriba el pecado de David de tal manera? We know that the child died. Sabemos que el niño muere. There are consequences to sin. Hay consecuencias para el pecado. But David should have died, Pero David debió morir and he didn't die. y no murió. God blessed his life. Dios bendijo su vida. That's the kind of thing that Paul is referring to in Romans 3:25. Ese es el tipo de cosa que Pablo se refiere en Romanos 3:25. If a judge in your city had a murderer and a rapist in front of him, Si un juez en tu ciudad tuviera delante de él un homicida, un violador, and the rapist and the murderer simply says, I'm sorry, I shouldn't have done it. y el violador y el homicida simplemente dicen, ay, cuánto lo siento, no debía haber hecho eso. And the judge says, okay, we'll let you go this time. Y el juez dice, está bien, te vamos a dejar ir esta vez. We would all say, that's unjust. Nosotros todos diríamos, qué injusto es eso. He is not worthy to be a judge. Ese no es digno de ser juez. That's the problem Paul is wrestling with in Romans 3. Ese es el problema que Pablo está enfrentando en Romanos 3. How can God be just and righteous and just pass over sin? ¿Cómo puede Dios ser justo y fiel y pasar por arriba el pecado? And not just those old sins, but my sin and your Y sin. no solo aquellos pecados viejos, sino mi pecado y tu pecado. Everybody in this room should be in hell. Cada persona en este salón debería estar en el infierno. We don't deserve another day's breath. No merecemos el aliento de otro día. Mercy is all over this room. La misericordia ha llenado este lugar. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because Jesus Christ propitiated the wrath of God. Porque Cristo Jesús fue puesto como propiciación de la ira de Dios. But how did he propitiate the wrath of God? Pero ¿cómo fue propiciación para la ira de Dios? He did it by upholding the infinite worth of the glory of God. Lo hizo exaltando el valor infinito de la gloria de Dios. So when God passes over Cuando Dios pasa por arriba, sins that belittle the glory of God, pecados que minimizan la gloria de Dios, he is not treating his glory as worthless. Él no está tratando su gloria como algo sin valor. He's exalting his son's worth and his son's death. Él está exaltando la obra y la muerte de su Hijo. Now, back to the question, Ahora,
De vuelta a la pregunta, did Christ die for us or for God? ¿Cristo murió por nosotros o por Dios? And the answer is, Y la respuesta es, because he died for God's glory, porque murió por la gloria de Dios, he can now give us eternal joy ahora puede darnos a nosotros gozo eterno, without in any way belittling his own glory. sin de ninguna manera menospreciar su propia gloria. So the cross magnifies the worth of God's glory, La cruz magnifica el valor de la gloria de Dios, and the cross rescues me from his wrath for everlasting y joy. la cruz me rescata a mí de su ira y me presenta el gozo eterno. So this means, I'm concluding now, Y esto quiere decir, estoy concluyendo ahora, that we don't have to choose between glorifying God and being happy. que no tengo que escoger entre glorificar a Dios y ser feliz. When you go back to the cross, Cuando tú vienes de regreso a la cruz, you get the grace, God gets the glory. tú recibes la gracia, Dios recibe la gloria. You get the joy and God gets the worship. Tú recibes el gozo y Dios la adoración. We are satisfied in God and God is glorified in us. Somos satisfechos en Dios y Dios glorificado en nosotros. So even though we are undeserving sinners, Aunque seamos pecadores que no merecemos lo que recibimos, we don't have to choose between glorifying God and being happy. no tenemos que escoger entre glorificar a Dios y ser feliz. In fact, we dare not choose between glorifying God and being happy. De hecho, no nos atrevemos a escoger entre glorificar a Dios y ser feliz. Because I'm going to argue in session 2 Porque voy a discutir contigo en la segunda sesión that you must pursue your joy in God if you intend to glorify God. que tú tienes el deber de perseguir tu gozo en Cristo si vas a glorificar a Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, we love your cross. Padre que está en el cielo, amamos a tu cruz. We love your Son who died for us. Amamos a tu Hijo quien murió por nosotros. At this moment, we put our faith again in Jesus Christ, crucified and risen. En este momento, una vez más, depositamos nuestra fe en We este glory. Cristo crucificado y resucitado. We glory in the truth that your wrath has been taken away from us. Nos gloriamos en la verdad de que tu ira ha sido quitada de encima de nosotros. We glory in the truth that joy is our destiny. Nos gloriamos en la verdad de que gozo es nuestro destino. We are so thankful we don't have to choose between living for your glory and living a life of joy. Estamos tan agradecidos de no tener que escoger entre vivir por tu gloria y vivir una vida de gozo. So I pray that in this entire conference, Yo oro que en toda esta conferencia your name would be exalted tu nombre sea exaltado and we would be satisfied in your y grace. nosotros estemos satisfechos en tu gracia. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.